Bienvenido nuevamente a un video más del curso de Fundamentos de Java Standard Edition. Y en este video vamos a ver un ejemplo práctico de los arreglos bidimensionales. Bien, entonces con la idea de poder afianzar más los conocimientos, vamos a hacer aquí un ejemplo un poco más complicado, por decirlo así. Y pues bueno, previamente yo he creado una clase que se llama Ejecutor Práctica Arreglo B. Y esto está dentro del proyecto Arreglos Bidimensionales. Entonces tenemos aquí el proyecto Arreglos Bidimensionales que lo hemos creado en una clase anterior. Y luego tenemos aquí el paquete y aquí tenemos la clase en la que vamos a hacer el ejemplo práctico. Entonces, ¿cuál es el problema que vamos a resolver? Lo que vamos a resolver básicamente es la búsqueda de números en una matriz, en un arreglo bidimensional. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear un arreglo bidimensional. Vamos a inicializar ese arreglo bidimensional con números positivos y negativos. Va a ser un arreglo bidimensional de tipo entero. Y vamos a buscar solo los números positivos y los vamos a almacenar en un arreglo unidimensional. Entonces lo que vamos a resolver es un problema básicamente de búsqueda. Vamos aquí a utilizar tanto arreglos unidimensionales como bidimensionales y algunas sentencias de control para fortalecer nuestros conocimientos hasta este momento. Entonces, lo primero que vamos a hacer es a crear un arreglo unidimensional. Lo vamos a crear de un tipo de dato byte porque sencillamente vamos a almacenar valores numéricos que no son tan grandes. Vamos a decirle al compilador que esto es un arreglo y le vamos a llamar positivos. De hecho, vamos a ponerle número positivos para que sea un poco más acorde el nombre a lo que estamos realizando. Vamos a decirle que le vamos a asignar, vamos a utilizar el operador new y vamos a decirle que vamos a crear un arreglo de tipo unidimensional, de tipo byte. Bien, finalmente lo que vamos a hacer es darle la dimensión. En este caso, como no sabemos cuántos posibles números positivos puedan haber en el arreglo bidimensional que vamos a crear, entonces vamos a darle un número como quien dice al azar. Vamos a darle una dimensión al azar para que no tener problemas luego cuando vayamos a almacenar los números positivos. Vamos a darle un número de 50, es decir, una dimensión de 50. Luego lo que vamos a hacer es a crear un arreglo bidimensional. Entonces, primeramente lo definimos o lo declaramos y lo vamos a llamar números. Luego vamos de una vez a darle ya la inicialización. Entonces lo que vamos a hacer es abrir y cerrar llaves. Vamos a poner punto y coma. Y dentro de esto vamos a ir colocando los valores para cada uno de los datos a almacenar. Entonces, recordemos que acá para simular las filas debemos colocar entre llaves. Entonces aquí aperturamos y cerramos llaves. Esto es para definir, digamos, cada fila de nuestro arreglo bidimensional. Entonces aquí voy a decir que voy a almacenar el -1, voy a almacenar el 0, voy a almacenar el 5, voy a almacenar el 10 y entonces lo que voy a hacer es a crear una matriz, digamos, cuadrada, es decir, el mismo número de filas para el mismo número de columnas. Entonces voy a crear en este caso 4 columnas, que sería columna 1, columna 2, columna 3, columna 4. Entonces lo que voy a hacer es replicar para ahora ir añadiendo las filas. Entonces vamos por la segunda fila. Y para la segunda fila voy a cambiar los valores. Voy a poner un valor de 9. Voy a poner un valor de -8. Voy a poner un valor de -15. Y voy a poner un valor de 20. Nos queda la tercera fila. Añadimos la tercera fila. Voy a poner un valor de -7. Un valor de 80. Un valor de -150. Perdón, aquí ya no tengo un error porque byte no acepta números de 150, sino que un poco menos. Entonces vamos a poner aquí un valor inferior, que va a ser un valor de 25. Aquí ponemos un valor de 30 positivos y tenemos 1, 2, 3, nos quedaría una fila más. En esta fila vamos a poner un valor de 90 porque no hay, valor de -80, un valor de -3 y un valor de -75. Bien, entonces aquí ya tenemos lista nuestra matriz. Es una matriz cuadrada. El número de filas es igual al número de columnas. Tenemos 1, 2, 3, 4 columnas y también tenemos 4 filas. Una fila, 2 filas,
3 filas y 4 filas. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es a recorrer nuestra matriz. La idea de recorrer nuestra matriz es poder determinar cuáles valores son positivos y cuáles valores son negativos. Porque los positivos vamos a añadirlos en un arreglo unidimensional. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos aquí a utilizar un for. Eso es para poder recorrer la estructura arreglo. Entonces damos control espacio en Windows y utilizamos la opción for use index on array. Entonces esto es para recorrer las filas. Tenemos que ahora recorrer las columnas y utilizamos otro for. Utilizamos el mismo for, pero en este caso el id ya nos lo crea con otra variable porque ya miró que la variable i estaba creada. Entonces aquí en el número de filas, en la variable i que recorre el número de filas, en la estructura del primer for se queda tal cual. Sin embargo, en el segundo for, donde está la variable j, tenemos que nosotros decirle que me calcule la longitud, pero a partir de la fila actual. Entonces aquí va a ir por cada fila y va a detectar o me va a determinar la longitud de ese arreglo. Es decir, para que únicamente se ejecute este for hasta cuando j llegue a un número, pero que sea menor al tamaño de el número, digamos, de columnas para la fila actual. Entonces aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. Primeramente lo que vamos a hacer es hacer una impresión por consola para mirar que todo esté guardándose correctamente. Entonces aquí decimos que vamos a imprimir números y decimos que vamos a imprimir números en la posición de IJ. Recordemos que esto va iterando y entonces nos va recorriendo cada posición. En este caso, ¿cuáles son las posiciones que vamos a ir recorriendo? Son los valores de IJ, porque estos, valores empiezan en 0 y van a iterar toda la matriz. Aquí vamos a poner un print line, solo un print, perdón, para que nos la imprima, en la estructura que está, o más o menos gráficamente podamos visualizar la estructura de una matriz. Aquí vamos a añadir una concatenación, un espacio en blanco, para que después de cada impresión de cada número haya un espacio en blanco y lo separe. Luego, después de imprimir las columnas, vamos a imprimir un salto de línea para que entonces, a medida que termina la última columna de cada fila, entonces nos haga un salto de línea. Es decir, cuando llegue por ejemplo a 10, que es la última columna de la fila 0, va a ser un salto de línea, y así sucesivamente para el resto de filas en las que termine la columna. Entonces aquí damos un sysout, únicamente un sysout. Esto es para que haga un salto de línea y vamos a imprimir, vamos a guardar, vamos a ejecutar, validamos que esté apuntando a nuestra clase ejecutor práctica arreglo B y vamos a darle ejecutar. Entonces, como podemos ver, en este caso tenemos nuestra matriz que está correcta, y ahora lo que vamos a hacer es almacenar los valores positivos en un arreglo que es números positivos. ¿Y cómo hacemos esto? Pues una vez que nosotros entramos hacia el recorrido de la matriz, tenemos que ir verificando que los números que hay en esa posición, es decir, en la posición IJ, sean positivos, y si son positivos los vamos a ir guardando en un arreglo unidimensional. Entonces, ¿cómo hacemos esto? De la siguiente manera. Dentro del segundo for, el for anidado, esto se conoce como un for anidado porque tiene un for externo y luego un for interno. Entonces aquí vamos a decir lo siguiente, vamos a utilizar una sentencia de control, una sentencia if, y vamos a preguntar, vamos a poner if, si números en la posición, en este caso IJ, entonces en la posición IJ es mayor a 0, al 0 no lo vamos a contar como positivo, ¿sí? Si son mayor a 0 quiere decir que son positivos. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Por cada posición, en la primera iteración lo que hace es, en la posición 0, 0, va y pregunta. En la posición 0, 1, 0, 2, o sea, se recorre todas las columnas de la primera fila y va preguntando. Y así sucesivamente para el resto de filas y columnas. Entonces preguntamos si los números en la posición IJ son mayores a 0. Y si son, quiere decir que son positivos. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Entonces vamos a decirle que en nuestro arreglo, que es número positivo, en la posición, en este caso tenemos que
crearnos una variable auxiliar. Y bueno, luego vamos a ver lo de la variable auxiliar. Vamos a terminar esta sentencia para tener claro lo que estamos haciendo. Luego ponemos el signo de asignación, que es el igual, y le decimos que desde mi arreglo bidimensional números voy a copiar y voy a pegar acá. Desde mi arreglo bidimensional números de la posición IJ voy a acceder a ese contenido y lo voy a poner a números positivos. Aún todavía no ponemos el índice en donde quiero almacenar, en la posición que quiero almacenar. Entonces para esto voy a declarar acá arriba una variable de tipo int, que la voy a llamar aux. Esto va a ser igual a 0, más bien dicho le voy a asignar el valor de 0. Y le voy a decir que entonces en primera instancia me almacene en la posición de aux. Aux, ¿cuánto vale? En este caso vale 0. Pero si es que yo le dejo así, todos los números positivos van a ir almacenándose en la posición 0, es decir, que cada vez que encuentre un número positivo va a ir sobreescribiendo el anterior. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer aquí? Voy a decirle que cada vez que ingrese a este if y cada vez que se le asigne un valor a número positivo, es decir, cada vez que encuentre un número positivo, aux vaya incrementando en 1, y entonces para la siguiente vez que entre a este if, aux va a tener un valor incremental. Lo que quiere decir que si por ejemplo en la primera iteración que encontró un número positivo, aux vale 0, en la segunda vez que encuentre un número positivo dentro de mi arreglo bidimensional números, ya aux va a valer 1, y entonces vamos almacenándolo, digamos, en la siguiente posición, que sería aux 1, luego aux 2, aux 3, y así nuestro arreglo número positivo va a tener una secuencia del índice para que pueda almacenar los números positivos. Finalmente lo que vamos a hacer es a imprimir los números positivos. Vamos a crear aquí una impresión por consola. Bueno, antes vamos a crear un for porque es necesario utilizar un for para iterar nuestro arreglo. Vamos a decirle que en este caso quiero recorrer número positivo. Voy a modificar aquí número positivo y voy a decirle que quiero que me imprima, hacer un sysout, que quiero que me imprima los números positivos. En este caso pongo números positivos, voy a copiar eso de acá arriba, voy a copiarlo, pero en este caso el índice no va a ser aux, sino va a ser i. Cuando hablamos de índice me refiero a la posición en donde almacena el valor o el dato nuestro arreglo. Recordemos que los índices o las posiciones empiezan desde 0, entonces los índices van a apuntar a esas posiciones del arreglo. Entonces aquí voy a poner una impresión por consola para, digamos, como que tener un poco más claro, que me diga un mensaje, y voy a decir números positivos. Ya, entonces voy a ejecutar y aquí hay algo interesante. Bueno, primeramente tenemos la impresión de nuestro arreglo bidimensional. Luego tenemos los números positivos, que está el mensajito. Y luego empezamos a imprimir los números positivos de nuestro arreglo bidimensional. Y está correcto. El último número positivo de nuestro arreglo bidimensional es 90. Entonces está ejecutando correctamente, está validando correctamente y los está guardando. Pero hay algo interesante. Cuando nosotros declaramos un arreglo de esta forma, cuando declaramos e inicializamos de esta forma, todos los tipos de datos enteros para arreglos se inicializan con un valor de 0. Es por eso que nosotros aquí tenemos muchos ceros abajo impresos, y esto es porque en este caso nuestro arreglo es de 50 posiciones. Entonces el resto de posiciones que ocupan después de almacenar los números positivos, que son los que tenemos por aquí, van a ser ceros. ¿Por qué? Porque por defecto cuando inicializamos de esta forma, nuestro arreglo se inicializa con valores en 0 por defecto. Bien, entonces eso es todo por esta clase, pues nos vemos en la siguiente.